Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase número 4 de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Muy bien, vamos a iniciar con lista de asistencia. Vamos a pasar lista el día de hoy porque necesito verificar quién está entrando a clase y quién no está entrando a clases. Entonces, digo, ya por ahí tengo algunos identificados, pero para asegurarnos. Muy bien, Daniela Redondo, Fátima Hernández, Victoria Salcedo. Presente, profesora. No puedo prender la cámara porque voy manejando. Te agradezco con precaución. Sí, gracias. Cristian Eduardo Muro. Presente. Gracias, Cris. Fernando Guadalupe. Luis Gerardo Ortiz. Presente. Gracias, Luis. Maribel Ortiz. Daniel Alberto Aguilar. Buenas Diana noches, aquí Fernanda. estoy. Ah, Daniel Alberto, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Lo que pasa que no estoy en mi computadora porque la tengo Ajá. bloqueada, pero estoy desde mi celular. Ok, Mire, no hay ningún ahorita problema. mire, aquí estoy, nada más que no tengo la cámara frontal. No te preocupes, está bien. Gracias, Daniel. Gracias. Diana Fernanda Ruiz. María Jimena Servín. Ok, Fabiola Ceferino. Presente, maestra. Gracias, Fabi. Francisco Javier Presente, maestra. López. Gracias. Paco, ¿verdad? Sí. Gracias. Lo digo porque así pusiste tu nombre en el Zoom. Sí, maestra. Muy bien. Flavio. Y Alejandro Gómez. Presente, No me- maestra. Gracias, Ale. Muy bien, ahora sí, pues sí son varios, ¿verdad? Que no están entrando a clases, están yendo de pinta, yo creo. Muy bien, pues, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Tuvieron oportunidad de revisar el entregable que el día de ayer estuvimos trabajando? ¿Pudieron revisar las instrucciones o darle una vuelta por ahí a los formatos? Son bastantitos, ¿no? Son varios los que se van a aplicar en esta ocasión. Entonces, pues el día de hoy vamos a revisar otro entregable. Vamos a justo a revisar pues más formatos, aunque es más pequeño este entregable. Las fechas que tenemos marcadas en la plataforma, ayer les comentaba que están muy cercanas, ¿no? Entonces, ya al final vamos a definir, vamos a checar pues cuál es el tiempo como adecuado, necesario para que podamos cambiarle la fecha
y podamos entregarlo en esa secuencia, porque para entregar pues el siguiente entregable, primero tenemos que terminar esta etapa de valoración, ¿no? Si no, pues no habría concordancia ahí, no encajaría, porque nos estaríamos como saltando esa etapa del proceso y pues no nos sirve. Lo que buscamos es que ustedes pues hagan la práctica lo más real posible. Daniel, ¿tienes tu micrófono encendido, me parece? ¿Deseas realizar alguna aportación, alguna duda? Perdón, ya lo cerré, maestra, perdón. No te preocupes. Paco, levantaste tu manita, adelante. Sí, maestra, ve que le había comentado de lo de las 70 del formato de las 70 páginas. No lo pude Sí. subir porque como lo entregué, ya no me da la opción de subirlo otra vez, pero ve que ya quité espacio en mi Google Drive. Ujú. Entonces ya la norma, es 28 ya la puedo subir, que es la de 70 páginas, ¿no? Así es, la norma 028 es la más larga. Ok, Pero no me subió, sí, no se subió porque no te aparece. sí, porque no me da la opción de entregar otra vez el trabajo. Como lo A entregué, ya no me ver, da la opción de abrirla. te Y lo voy ahorita a a lo mejor devolver. ujú, Te para lo subirla ya. devuelvo para que, ajá, lo envíes completo Sí. y Yo ya creo que con eso ya se arregla, ¿no? Del Google Drive que le quité muchas cosas. el almacenamiento, sí, exacto. Ah, Cuando se queda cargando algún archivo, cuando no se sube algún archivo, o les marca algún error, es tema de ajá, su almacenamiento. Entonces ok. tienen que ya sea expandir el almacenamiento, liberando espacio, eliminando algunos archivos que no les funcionen ya, que no los utilicen ya, o pues como contratando un plan de almacenamiento un poco más, pues extenso, ¿no? Más grande. Y muchas gracias, man. Sí, eso. Sí, con gusto. Entonces, si alguien por ahí también tiene algún tema de que no se sube, no se carga o está tardando muchísimo en cargarse y no se sube, es tema de almacenamiento. Revisen su almacenamiento y van a, pues, justo a verificar qué es que les va a permitir después, ¿no? Entonces, y sobre todo porque, pues, también en DIPA están subiendo archivos, entonces, para que lo consideren, revisen su almacenamiento. Listo, ya te lo devolví. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias a ti, Paco. Ok, entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta este momento de los formatos que estuvimos revisando del entregable número 3 antes de pasarnos al 4? Sé que las dudas van a surgir en cuanto ustedes realicen la aplicación, ¿no? Pueden surgir, llegar a surgir dudas, entonces no hay ningún tema. Ok, entonces, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente entregable que vamos a revisar trata sobre la preparación, la integración e inicio del plan de tratamiento. Una vez que ya tenemos justamente la valoración, los resultados, ya tenemos un estado pues actual de salud, tanto físico como psicológico. Físico porque aunque hacemos una muy breve valoración en cuanto a heridas o cosas así, o en la parte orgánica, por ejemplo, que preguntamos, hacemos en la entrevista inicial, preguntamos justamente sobre algún tipo de enfermedad, síntoma que esté presentando, eh, pues también se obtiene porque dentro de esta etapa de valoración no somos los únicos que valoran al usuario, sino también pues colaboran tanto el psicólogo como el médico de la clínica, médico general, justamente si hay psiquiatra, también forma parte de, para pues saber cómo está su estado de salud, ¿no? Entonces, en conjunto, una vez que ya se obtuvo toda esta información relevante, eh, porque conocemos, con ello vamos a conocer sus necesidades de atención,
se inicia el tratamiento, se determina si el usuario requiere una intervención intensa, intensiva, ¿no? Un tratamiento intensivo o un tratamiento ambulatorio, menos intensivo, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene esta información, se determina qué tipo de tratamiento es el adecuado para el usuario. Una vez que se ingresa o se le da el seguimiento de forma ambulatoria, entonces ahora sí iniciamos con un plan de consejería, ¿no? Iniciamos a trabajar terapéuticamente sobre las necesidades que se encontraron pues en esta etapa de valoración. Si hay algunos temas que abordarse mayormente dentro de las sesiones, la relación con la familia, la relación con la pareja, con los hijos, en general la relación familiar, si hay algún tema, algunos síntomas que se estén presentando o cuestiones que estén detonando ciertos síntomas, ¿no? Crisis de ansiedad. Vamos a comenzar pues elaborar el plan. Si hay crisis de ansiedad, pues brindarle herramientas para la contención, para la reducción de estrés, ¿no? Estrategias también para controlar el cuadro de ansiedad, los síntomas. Entonces, el siguiente formato que vamos a revisar precisamente se basa en un plan de consejería, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Y quedamos que es el entregable número 4. Entonces, pues vamos súper rápido, ¿no? Con esta etapa de prácticas con esta materia. Ya solamente nos quedan pues 2 semanas, solo 2 clases más. Terminamos la materia y posteriormente pasamos al taller de alineación. Ok, entonces les comparto pantalla. Ok, tenemos el plan de consejería individual, el cual, como parte del tratamiento, pues se debe de realizar un trabajo individual con cada uno de los usuarios para identificar tanto las metas como los objetivos terapéuticos, que es lo que ya les mencionaba. Em, Vamos a priorizar áreas específicas en la vida de nuestros usuarios, usuarias, que pues deberán ser atendidas con base en tanto en las condiciones como en las características individuales, ¿no? Es decir, que yo he identificado, ¿no? O hemos en conjunto identificado que Juan López requiere mayor atención momentáneamente en el área de la salud física y también pues en psicológica, ¿no? Entonces vamos como les mencionaba, dentro del plan, a resaltar estas 2 áreas, vamos a priorizar estas 2 áreas porque son las que requieren mayor atención. Pero puede que, no sé, con María, por ejemplo, María N., no se dé lo mismo, no obtengamos las mismas áreas, ¿no? Sino que al contrario, quizá ella ya está en otra etapa, en otra fase del acompañamiento y esto lo menciono ahorita por su proceso de prácticas, pero de manera inicial, cuando pues los usuarios ingresan a la clínica, pues ya cuando ustedes estén ejerciendo van a poder iniciar desde cero, ¿no? Desde aperturar el expediente si es que no cuenta ya con uno, si no es reingreso. Entonces, en esos casos, pues ustedes ya van a tener la oportunidad como de trabajar como les mencioné, desde el punto A, ¿no? Desde cero, básicamente. Pero en estos momentos, pues puede que detecten áreas de oportunidad, áreas de vida que sean completamente distintas, ¿no? A lo mejor con María no es el mismo caso y con María voy a trabajar más la relación de pareja, ¿no? O voy a trabajar más las relaciones interpersonales, la identificación, por ejemplo, de sus emociones, que aprendan a nombrar sus emociones, como otro tipo de herramientas, ¿no?
y estrategias. Y con Luis a lo mejor también va a ser distinto. Con Luis N, voy a trabajar o a reforzar estas estrategias técnicas de afrontamiento para que no recaiga. O puede que estas tres, como se las acabo de mencionar en ese orden, lo trabajen inclusive con un usuario, pero en distintos momentos, ¿no? Entonces ustedes ya se van a ir dando cuenta, pues, de cuáles son esas necesidades de acorde a lo que les está comentando, les está diciendo, y que también ustedes están alcanzando a ver dentro del espacio de acompañamiento. Entonces, específicamente en el marco de la consejería en adicciones, es indispensable trabajar junto con el usuario en el diseño y desarrollo de su plan de consejería. Es decir, el plan de consejería no lo voy a elaborar yo solo, sino lo voy a hacer en conjunto. Además de mi equipo multidisciplinario, pues va a colaborar también mi usuario, ¿no? Va a participar dentro de esto, porque de nada va a servir que yo elabore un plan, que yo diseñe, ¿no? Estructure un plan sin saber además de sus necesidades, qué es lo que realmente quiere, si está en la disposición de generar un cambio o no. Porque inicialmente necesitamos que sea él, ella, quien tenga la disposición de generar un cambio en su vida. ¿No? Es como por ahí dice, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, necesitamos que colabore dentro del diseño de este plan de consejería. Adelante, Daniel. Me perdí poquito. Solamente en esta etapa es un usuario, ¿verdad? Con el plan de consejería individual de los dos que tenemos. La sugerencia que yo les di es que con ambos trabajaran lo mismo, pero que solamente entregaran el expediente de un usuario. Ok, Pero de igual manera, la indicación que tienen ustedes en la plataforma es que lo realicen con un usuario, entonces ya depende de ustedes. perfecto, gracias. Con gusto, Daniel. Sobre todo porque les sirve como práctica, ¿no? Que ustedes pues lo apliquen a ambos, porque van a ser casos posiblemente completamente distintos, ustedes se van a dar cuenta. Ok, entonces los estilos y los métodos que se van a utilizar dentro de la consejería, pues van a ir variando, todo dependiendo del modelo en el que también decidan trabajar. Pero un plan de consejería individual siempre debe de tener un punto de partida, un punto A y un punto B, un punto al que se desee llegar. El punto B podemos hablar que es la meta, ¿no? El final a donde se pretende, se quiere pues llegar. Entonces, esto pues le va a permitir mantenerse sobrio al usuario, trabajar sobre sus objetivos para cumplir sus metas, enfocarse justo dentro del acompañamiento, dentro del tratamiento, les va a permitir mantenerse en sobriedad. Es como, pues fijarnos, inclusive aplica para nosotros mismos, ¿no? Tener un plan de vida. Es muy importante saber qué es lo que queremos, en dónde estamos y qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos, ¿no? En nuestras vidas, cuál es nuestro punto A, cuál es nuestro punto B. A lo mejor yo ahorita estoy en estos momentos, pues llevando la docencia y la coordinación del instituto, pero, no sé, pretendo a lo mejor permanecer aquí unos años y posteriormente, no lo sé, ya hablando muy exageradamente, jubilarme dentro del instituto, ¿no? O no, o todo lo contrario, dentro de mis metas, pues a lo mejor está en la apertura de otro instituto, no lo sé, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso a mí me va a permitir, pues de igual manera, enfocarme, ¿no? Mantenerme sobre la línea, consuma o no, esto aplica en general para todas las personas para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, identificar cuáles son también nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, el formato que tenemos en pantalla es el formato de el plan de consejería.
Entonces, los datos son iniciales, como les he mencionado, son muy importantes para que no dejemos los espacios en blanco. Ok, antes de quisiera preguntarles, me parece que no hemos revisado las fases y las etapas del tratamiento, ¿verdad? Creo que no les compartí esa información. ¿Qué es una fase? ¿Qué es una etapa? ¿Cuáles son las fases? Las 4 fases: desintoxicación, deshabituación. No, profe, ¿No, yo no verdad? Ok, recuerdo. No. muy bien. Entonces, para no saltarme esto y que podamos también nosotros ubicarnos en la etapa, antes de continuar, quisiera mostrarles, compartirles. Ok, entonces, ¿qué es una etapa o fase del tratamiento en el proceso de rehabilitación de adicciones? El concepto de etapa tiene su origen en el vocablo francés étape y hace referencia a una porción del camino de un trayecto específicamente recorrido. En el tratamiento de adicciones realmente no es fácil protocolizar las fases del tratamiento con tiempos concretos. No obstante, la duración media del mismo depende del proceso y las fases establecidas, con un seguimiento que recomendamos se lleve a cabo durante toda la vida. Entonces, las etapas propuestas son 4 y surgen de los manuales de consejería. No están dichas propiamente, pero sí dilucidadas para poder orientar su práctica. El tomo en su versión número 1 y número 2 es un manual del consejero. Manual del consejero tomo número 1 y manual del consejero número 2. Los manuales del consejero en adicciones, en su primera edición de julio de 2014, tienen derechos reservados por la Secretaría de Salud. Sin embargo, son dados a todos los consejeros en adicciones para su uso, aprendizaje y capacitación. Capacitación continua respecto a la consejería en adicciones en México. El tomo número 1 se va a referir a la teoría, se refiere a los conocimientos teóricos, y el tomo número 2 se refiere a los conocimientos prácticos y también la integración del expediente clínico de la consejería. Estos tomos ya se encuentran en la plataforma. Dentro de la biblioteca ustedes van a encontrar, son 4 PDFs que les voy a pedir por favor que descarguen y que los revisen, porque mucha de la información que hemos estado nosotros revisando viene dentro de estos manuales, además de que viene algunos otros complementos. Entonces, en el tomo número 1, por ejemplo, que es la teoría, nos habla sobre desde qué es la consejería, cómo se obtiene un certificado en consejería, cuáles son las habilidades, los conocimientos, las competencias que necesita una persona contar, tener para poder ejercer la consejería. O sea, nos habla absolutamente de todo lo que se requiere para ser un consejero en adicciones y operar de forma adecuada. Y en el tomo número 2 vienen propuestos distintos formatos que si tú estás buscando la integración o implementar la integración de los expedientes de tus usuarios en la clínica, vas a encontrar ahí todos los formatos que necesita un expediente tener. Nosotros no les compartimos en general todos estos formatos, sino estamos como priorizando, inclusive resaltando los que el estándar de competencias solamente pide, pero ahí tú vas a encontrar muchísimos más formatos. Por ejemplo, un formato de egreso de la clínica, ¿no? Pudiese ser dentro de la parte legal una propuesta de la prestación de servicios. O sea, vienen muchísimos más formatos que les van a servir para implementarlos en sus expedientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de las fases generales básicas del tratamiento en el proceso de rehabilitación de adicciones,
De acuerdo con la norma 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, el tratamiento es el conjunto de estrategias, programas y acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos, reducir los daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias y abatir los padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, como también de la familia, porque recuerden que también trabajamos con la familia. Para lograr este objetivo, el proceso del tratamiento se compone con fases básicas que guían la rehabilitación del enfermo. Entonces, las fases que tenemos son cuatro fases propuestas. La fase número 1 es la fase de desintoxicación. La desintoxicación es el proceso con soporte de medicación y supervisión médica que se utiliza para cesar el consumo de drogas y evitar el síndrome de abstinencia. Van a haber casos muy distintos, inclusive pudiese ser que los usuarios que lleguen a las clínicas, a sus clínicas, no lleguen en una etapa, en una fase de desintoxicación, sino que nos saltemos esta fase, ¿no? Por ello decía la diapositiva que no hay un tiempo concreto y no está definido, porque no es un proceso lineal, no son los mismos casos. Entonces, tanto en tiempo va a haber variabilidad como en la fase en la que tú lleves a cabo esta intervención. Entonces, se refiere a un tratamiento hospitalario en donde se brinda supervisión médica y de seguridad a usuarios que requieren de un control físico o psiquiátrico intensivo, es decir, que llegan en un estado crítico por el consumo de las sustancias o bajo el efecto de las sustancias. En los anexos se tiene la creencia que aislándolos en un cuarto va a ser suficiente, con ello va a ser suficiente, porque lo único que necesitan es justo pues como desintoxicarse, ¿no? Que el efecto pase, pero no siempre esto es funcional. Y menos si no sabemos, si no tenemos la certeza de que existan patologías, que tengan padecimientos, ¿no? A lo mejor el usuario, él es epiléptico, ¿no? Y dentro de esta desintoxicación se va ahí aislado, va a tener una crisis de epilepsia, va a tener convulsiones. ¿Y qué va a pasar ahí si no se le brinda la atención adecuada? Pues muy probablemente va a perder la vida, va a morir dentro de. Entonces, ¿por qué es necesario considerar importante toda esta información? Porque justo evitamos malas prácticas, evitamos que este tipo de situaciones sucedan, que créanme, sí pasan, sí siguen pasando, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que no solamente son consumidores, son personas, son vidas que están bajo nuestra responsabilidad y tenemos que actuar de esa forma. Entonces, pues no es funcional solamente tenerlo en un cuarto aislado o solamente pues esperar a que pase, ¿no? Si no tenemos la certeza de su estado de salud y si no contamos con tanto el personal como los recursos para poder ofrecer el servicio, mejor no recibirlos, no arriesgarlo y arriesgarnos a cometer pues un delito, ¿no? En ese sentido, pues, a realizar una mala práctica, una negligencia, porque no tengo médico, no tengo un especialista, no tengo un consultorio a lo mejor, ¿no? Porque todavía hay lugares en los que no tienen consultorio, donde los revisan es en la recepción. Si no tengo el equipo que necesito para brindarte la atención, no lo recibo, hago una referencia, lo envío a otra clínica, no lo moneticen, ¿no? Por perder justamente un ingreso, pues se arriesguen a que suceda algo peor. Entonces, esto no va a aplicar pues con todos los usuarios, ¿no? Evidentemente van a haber casos a lo mejor en los que sí sea necesario, pero se va a ir haciendo pues la valoración. Entonces, en caso de que pues se identifique que
necesita una desintoxicación, que hablamos de que requiere un tratamiento hospitalario, pues enviarlo a una clínica. La norma 028 dice que la clínica de rehabilitación debe de contar con una red de apoyo, debe de contar con una guía de establecimientos a los cuales los va a referenciar. Entonces vamos a hacer uso de esta guía para poder enviarlo al servicio que requiere o que necesita. Entonces, se debe considerar aplicarse en caso de que los usuarios estén en situación de salud delicada o al representar un peligro para sí mismo o para el personal. También hablamos de un cuadro, por ejemplo, psicótico, ¿no? De igual manera, si consideramos que a lo mejor presenta algún eh, trastorno, alguna enfermedad mental y no contamos en este momento con psiquiatra, pues mejor enviarlo, ¿no? O si se considera a lo mejor más adelante, se recibe y se valora y se considera referirlo a un psiquiatra, ¿de acuerdo? Muy bien. La segunda fase es la fase de deshabituación. En la deshabituación se trabaja para sustituir hábitos y actitudes alterados. Ejemplos, utilizar tiempo libre para platicar con amigos no consumidores, hacer ejercicio, leer, descansar en lugar de consumir. Y bueno, requiere cambiar todos sus hábitos asociados al consumo, ¿no? La deshabituación nos habla de, pues, desaprender ciertos hábitos, ¿no? Obtener, justamente crear hábitos saludables, hábitos que estén fuera del consumo de sustancias. Requiere cambiar todos los hábitos para evitar que al seguirse presentando ocurran recaídas de manera automática debido a que ya se estableció un aprendizaje. Entonces, al sustituirlos por hábitos saludables, la persona procura su bienestar y de esta manera se va a alejar del consumo. La fase número 3 es la fase de rehabilitación. Durante la rehabilitación implica recuperar habilidades afectadas a consecuencia del consumo. La principal herramienta es la consejería, que se complementa con estrategias para controlar impulsos, reducir ansiedad, mejorar habilidades para la vida. La rehabilitación en modalidad residencial hace referente a un ambiente libre de disponibilidad y consumo de drogas. Entonces, en estas condiciones hay un ambiente estructurado, planeado de actividades y trabajo terapéutico y en el que a través de la convivencia e influencia entre otros usuarios, cada persona aprende normas sociales, desarrolla habilidades para aprender a funcionar y enfrentar la vida diaria alejada del consumo, que es lo que ya muchos centros de rehabilitación están implementando, ¿no? Inclusive el maestro Aarón este año uno de sus objetivos fue justamente trabajar esta fase de rehabilitación a través de talleres, a través de dinámicas, de obras de teatro. En general, son muchísimas dinámicas que está desarrollando justamente en esta etapa para la mejora de habilidades, el desarrollo de habilidades para la vida, la comunicación, la integración, las relaciones interpersonales, la convivencia con los compañeros, ¿no? Que no se estén ahí bronqueando dentro de la clínica entre los usuarios y al contrario, que aprendan a seguir a cumplir las normas sociales que pues están impuestas. Es decir, que no se agredan entre ellos mismos, que haya comunicación, que expresen sus emociones de manera abierta, de manera grupal, sesiones grupales, ¿no? Entonces, es muy interesante todo ello porque a veces no nos damos la oportunidad o no dimensionamos la importancia que estas dinámicas también pues tienen, ¿no? Dentro del tratamiento. Creemos que solamente con la terapia y con la revisión médica o mantenerlos aislados es suficiente, pero no. En realidad son muchas áreas que ir trabajando poco a poco. También por ello es importante que tengamos todas las figuras presentes dentro de la clínica, tanto el director como el psicólogo, como el consejero, para que cada uno de ellos pueda cumplir con su rol, con su trabajo, ¿no? Imagínense, dejamos a un psicólogo o a un consejero a cargo de 30 usuarios que tenga que realizar, integrar expedientes, que tenga que valorar, que tenga que hacer actividades grupales, que tenga que, no, pues ¿cuándo, no?
ni siquiera va a cubrir, ni siquiera va a ofrecer, a brindar el apoyo, no porque no tenga la capacidad, no, por supuesto que no, no estamos subestimando a nadie, sino que pues son muchísimas labores, son muchísimas funciones que una sola persona no podría desarrollar, necesita acompañarse, apoyarse de su equipo profesional. Entonces, también la intención de que nos profesionalicemos, de que nos capacitemos, sobre todo nos certifiquemos, es con la intención de precisamente, además de contar con un papel, de tener los conocimientos para acompañar a nuestros usuarios, usuarias dentro de la clínica. Porque la experiencia puede que ya la tengamos, ¿no? A lo mejor porque fui usuario, usuaria, porque no sé, realizo labores altruistas y estoy dentro de estos centros apoyando, pero sí es necesario que tengamos toda la información presente, pues sobre todo como el código de ética lo dice, porque el no tener la información no nos va a eximir de la responsabilidad, ¿no? Es decir, si tú no conoces esta información y cometes una mala práctica, el que tú no hayas estado enterado de esta información, que no hayas tenido esta información, no te va a quitar, no te va a deslindar de la responsabilidad, al contrario, ¿no? Porque estás, pues usurpando quizá, ¿no? Ahí algún cargo, alguna profesión, entonces son muchísimas más complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como se pueden ver, pues un tema nos lleva a otro y a otro y a otro, porque el tema es así, las adicciones son así, es un tema muy extenso que requiere de una capacitación constante. La fase número 4, hablamos de una fase de reinserción. Entonces, ya que desintoxicamos, ya que deshabituamos, ya que rehabilitamos, vamos a continuar con la reinserción. Tenía un maestro en la universidad que nos decía justamente, si tus usuarios y tus pacientes no se reintegran, no hay recuperación, no hay una rehabilitación, ¿no? No, esto no nos va a asegurar, por supuesto que no hay nada que asegure que no haya una recaída, ¿no? Pero si no reinsertamos a nuestros usuarios, va a ser muy probable una recaída. Para la reinserción a lo largo del proceso de tratamiento y sobre todo al final, el equipo terapéutico acompaña y prepara al usuario para regresar a su entorno. Se debe dar seguimiento hasta alcanzar su objetivo plenamente. Para esto debe considerarse la incorporación al mercado laboral de manera progresiva, así como la inserción al plano económico para integrarse a una sociedad de consumo. Derivado de su aprendizaje para establecer prioridades y administración del gasto. Entonces, es muy importante esta fase de la reinserción, que las habilidades y las estrategias que aprendió dentro del acompañamiento se puedan poner en práctica. Y de igual manera es importante evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los factores que puedan detonar ahí un consumo, ¿no? Una recaída posiblemente, que le llamamos factores de riesgo precisamente, ¿no? Factores de protección y factores de riesgo. Entonces es importante visibilizar cuáles son los factores de protección, cuáles son mis redes de apoyo, si no las hay, crear redes de apoyo y nuestros factores, ay, ¿cómo les dije? Se me fue. Factores de protección y los factores de riesgo. Muy bien, entonces, bueno, es importante, como les decía, que evaluemos cuáles son pues las técnicas más adecuadas, ¿no? Para reinsertarlos también. A lo mejor un plan académico, un plan económico. No quiere decir que yo les voy a buscar el trabajo o que yo les voy a dar trabajo o que yo les voy a llenar su solicitud de trabajo para que ellos puedan reincorporarse. No, pero sí irlos preparando, sí irles proporcionando la información adecuada. Si a lo mejor, no lo sé, no cuenta con algún documento académico que pueda avalarlo, pues motivarlo a que continúe, ¿no? Sus estudios, a que continúe, dentro de este desarrollo, pues tanto personal como profesional, para que logre sus objetivos y finalmente podamos cumplir con esta
área de vida, con estas áreas de vida, porque ya entrarían distintas, ¿no? Tanto lo académico, tanto lo económico, a lo mejor también lo familiar, no sé, esto impactaría distintas áreas de vida. Entonces, hasta aquí vamos bien con las fases, si logramos, si alcanzamos a visibilizar cuáles son las fases. Entonces, para las fases quedamos que no hay un tiempo definido, ¿no? No, porque algunos usuarios a lo mejor, pues lo van a hacer durante los 6 meses, a algunos otros les va a tomar muchísimo más tiempo, las fases van a ser cambiantes, ¿no? Puede que de una fase me regrese a otra, que es lo que hablábamos justo del modelo Prochaska, que no es algo lineal, ¿no? Es un proceso de arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, para que también nosotros pues podamos identificar en qué fase se encuentra o nos encontramos. Ahora, ¿cómo aplicar las fases básicas, las 4 fases, al tratamiento práctico en consejería en adicciones? Es decir, hablamos de las etapas, cómo aplicar las fases en las etapas. Según lo expuesto con anterioridad, conforme a las fases de desintoxicación, de deshabituación, rehabilitación y reinserción, se proponen también 4 etapas del proceso de estructuración y organización respecto a la consejería en adicciones de forma residencial o, en su caso, ambulatoria. No debemos confundir las etapas con las fases, ya que las fases son muy generales y pueden ser cambiantes conforme al diagnóstico clínico, pero las etapas son muy específicas y no se pueden modificar. Es decir, son un proceso a seguir por el consejero en adicciones. Es la estructura del tratamiento. ¿Cuáles son estas 4 fases? Bueno, hablamos que el proceso de consejería está dividido en 4 etapas, perdón. 4 etapas importantes para la rehabilitación del usuario. Entonces, estas etapas, aquí son las etapas que les estoy compartiendo en esta gráfica en este esquema dentro de la diapositiva. El inicio de la valoración general del usuario va a ser la etapa número 1, que fue la etapa que nosotros ya realizamos o estamos en ese proceso. Dentro de la valoración vamos a obtener información relevante de nuestros usuarios, características en general. La etapa número 2 es el inicio del tratamiento residencial o ambulatorio del usuario, en donde ya que tenemos los resultados, si se va a quedar o no se va a quedar, entonces ahora sí, firmamos contratos, firmamos toda la documentación legal necesaria, se ingresa al usuario e iniciamos el tratamiento, que es justamente la etapa en la cual vamos a aplicar el plan de consejería, ¿no? Aquí va a entrar justamente el entregable que vamos a revisar dentro del inicio del tratamiento, ya sea de forma residencial o de forma ambulatoria. La siguiente etapa habla sobre o se trabaja sobre la preparación para el egreso del centro de rehabilitación. ¿Qué fase pudiese entrar a lo mejor en la etapa número 1? En la etapa de la valoración, la fase también de desintoxicación. En la etapa número 2, la fase de deshabituación, de rehabilitación. Y en estas últimas fases, la fase de reinserción. En estas últimas 2 etapas, la fase de reinserción y seguimiento. Aquí entraría del modelo Prochaska la fase de, no, la etapa, perdón, de mantenimiento. La etapa número 3, preparación para el egreso del centro de rehabilitación. Y la etapa número 4, reinserción social, mantenimiento y prevención de recaídas.
Dentro de las etapas sí tenemos una estructura, sí tenemos tiempos. La etapa es la estructura del tratamiento. La fase quedamos que no es lineal. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar el usuario internado? Hablamos que de la etapa número 1 son aproximadamente 30 días, un mes. De la etapa número 2, de 90 a 180 días. Nos toma un tiempo aproximado, son 6 meses. La etapa número 3, de 15 a 30 días, que es aproximadamente un mes, la preparación para el egreso. Y la del seguimiento, reinserción social, aproximadamente se trabaja durante 12 meses. Entonces hablamos que el tratamiento, pues no es como lo tenemos ahorita, pues ya planteado, ¿no? Que el mínimo es de 90 días, 120 días, porque no es suficiente. Como lo podemos ver, no, en 120 días, pues no vamos a trabajar ni siquiera una etapa, ¿no? O la etapa número 2 va de 90 a 180 días, entonces no nos alcanza este tiempo. Y la etapa número 4 son 12 meses aproximadamente, porque lo vamos a ver más adelante. La etapa de seguimiento justamente se divide en cuatro sesiones. Me parece que la primera es al mes, la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 y la última a los 12 meses. Entonces, cuando un usuario egresa de la clínica, no significa que ya se rehabilitó o que el tratamiento ya terminó. No, quiere decir que va a cambiar en la modalidad. Ya no va a estar dentro de la clínica, pero el tratamiento todavía va a continuar, por lo menos 12 meses. Es mi obligación darle ese seguimiento durante los siguientes 12 meses. No dejarlo, no soltarlo. Seguirle, pues dando ese seguimiento, ¿no? Seguirlo citando para su seguimiento, valorarlo nuevamente, saber cómo está, cómo se encuentra, cómo, qué ha ido trabajando, qué técnicas que se ha presentado, si ya consumió, si no consumió, cómo le ha hecho para no consumir, si consumió nuevamente, qué consumió, cuánto consumió, dónde consumió, con quién consumió, cómo se sentía, y seguirlo valorando, no que haya vuelto a consumir. Hablamos sí de una recaída, ¿no? Un consumo, pero eso no quiere decir que tenga la necesidad de nuevamente reingresarlo, porque a veces sucede eso, que vuelve a consumir y otra vez va para adentro, ¿no? Pero nada más apenas llevaba una semana fuera y otra vez ya porque volvió a consumir. Se tiene que evaluar nuevamente para determinar si es conveniente y necesario que nuevamente regrese a la clínica. Pero si no, dentro de estos 12 meses le voy a seguir dando ese seguimiento. De acuerdo, volviste a consumir, ¿cómo te sientes con ello? Va a haber mucha culpa, se va a sentir muy mal moralmente, ¿no? Porque justamente no logró el objetivo, pero de acuerdo, vamos a trabajar sobre ello. No es tan malo como parece. Una recaída no significa que seas mala persona, que ya no vas a cambiar, al contrario. Hay un área de oportunidad, vamos a identificar cuáles son estas áreas de oportunidad, cómo te sentías o qué sucedió, qué pensabas en ese momento, para que nuevamente en la siguiente visita justamente haya una nueva valoración, quizá trabaje o empiece a trabajar las técnicas que le compartí. ¿Qué te parece si para la siguiente ocasión en la que tengas craving, tengas deseo de consumir,
te acerques o acudas a la clínica. Me llames o le llames a tu padrino, a tu madrina, a tu red de apoyo. O registres en un diario de emociones cómo te estás sintiendo en ese momento, apliques alguna estrategia para contener la ansiedad. No lo sé, tenemos muchísimas más herramientas, pero todo se va a ir dando de acuerdo pues al momento, ¿no? Al caso. Adelante, Paco. Yo tengo ahí una controversia de lo que está diciendo, maestra. Por ejemplo, Ujú. a ellos que, por ejemplo, recaen y una vez están y otra vez, y hasta he visto que hay gente que tiene hasta 250 nexos, ¿no? Que usted Claro. como profesional y como usted lo ve, ¿eso realmente les sirve? ¿Sirve estarlos encerrando? O sea, porque sí me gustaría saber cómo esa opinión de usted, ¿no? Porque realmente yo siento que eso no sirve, ¿no? O sea, que lo encierran y que lo encierren. O sea, ¿qué alternativas hay, no? O sea, como dicen, ¿no? O sea, igual se le da la Ujú. oportunidad y se quiere cambiar. O sea, como que es mucha controversia en ese sentido, ¿no? Sí, claro, y para no crear más, no podría decir que si sirve o no sirve, porque va a haber algunos usuarios que les sea funcional, algunos otros no. Entonces, todo va a depender del caso y por eso hay que ser muy cuidadosos cuando tenemos un caso así, porque como les mencionaba, eh, el que haya consumido nuevamente no significa que lo voy a reingresar. O sea, a lo mejor y se le chispó y pues iba pasando y en la esquina se encontró a los cuates y pues le dio ahí una fumadita, ¿no? Le dieron las tres del porro. Sí, exacto. Entonces, eso no significa que ya va a ir para adentro, porque inclusive puede perjudicar el proceso, ¿no? Puede haber, sí, como bien lo dices ahí, un problema ya, pero pues todo va a ir dependiendo de, a lo mejor yo optaría por primero evaluarlos, justamente saber qué pensaba, cómo se sentía, porque aunque no lo obligaron, accedió a ello como indagar más, ¿no? Llegar al trasfondo de por qué necesitas consumir. Ya sabemos que orgánicamente ya se produjo una resistencia porque el nivel de recompensa ya se activó. Y más si es un caso como lo menciona Paco, de que ya lleva 250 nexos. Ahora, ¿a qué lugares está regresando? Porque por lo que dice, son 250 anexos, a lo mejor le tocaron de los anexos fuera de serie, que en realidad pues no va a ser funcional. Exacto. Y no es que no haya anexos que sí brinden o que brinden un buen servicio, porque sí los hay también, ¿no? Hay tanto fuera de serie como algunos que sí te apoyan, que sí te brindan un buen servicio. Entonces también hay que evaluar a qué lugares está ingresando, cuáles son las técnicas que están trabajando sobre el caso. Sí, o sea, es que también se trata como de ayudar, ¿no? Por ejemplo, mucha familia dice, me sale más barato tenerte adentro que afuera, ¿no? Y por eso es que los encierran y los encierran. Entonces ahí la ayuda, ¿cuál es? O sea, ¿es la ayuda de la familia o la ayuda del usuario, ¿no? O sea, así como que dices, ¿qué Exacto. onda? Sí, Porque claro, si con ello llegan a... dirías, mejor meto a la familia, ¿no? Porque ya me estoy dando cuenta que en realidad con quien necesito trabajar es con la familia. Sí, muchas de las veces, maestra, es eso, ¿no? O sea, la familia no pone como la veracidad o la atención necesaria porque, pues las cosas de dos, ¿no? Tanto de familia como el usuario, salir adelante. Entonces ahí dicen, no, pues ahí te dejo a mi problema y regrésame lo nuevo como un muñequito, ¿no? Y dices, bueno, y la familia que está enferma, ¿cómo, no? O sea, no pone tampoco de su ¿No? parte, ¿no? Muchas veces, ¿no? La Exactamente, y mayoría, de justo. hecho. Sí, gracias, Paco. Exactamente. Y justo tú estás dando la respuesta a tu pregunta, ¿no? Hay que ir evaluando, hay que ir checando detalladamente cuál es el caso, porque sí, como lo dices, hay muchas familias que podemos creer que porque lo llevo a una superclínica, la más carísima del país, donde le van a llevar hasta el desayuno en la cama, lo van a atender, le van a dar un beso todas las mañanas,
con ello se va a rehabilitar y va a salir como nuevo. Entonces yo voy, lo dejo porque sé que ahí se van a hacer cargo, pero cuando sale nuevamente se detona, ¿no? Porque pues vuelve a la realidad. Ya en casa ya no hay una mamá que me dé los buenos días con un beso en la frente, sino con un sartenazo a lo mejor. Entonces hay que pues ir evaluando justamente cuál es el caso, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Por ello les digo que es muy importante la etapa de la valoración, tanto en la parte inicial como en la reinserción, en la etapa de seguimiento, porque esto nos va a permitir justo como ver qué tanto se ha trabajado sobre el proceso, ¿no? De manera inicial, ¿quién lo apoya? ¿Quiénes son sus redes de apoyo? Si tiene redes de apoyo. Sí, maestra, Si la muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso, no? Gracias. Exacto, gracias a ti, Paco. Y en la última etapa, pues también de la misma manera, si se está trabajando con la familia, pues de igual forma como la familia está interviniendo en el tratamiento, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, ¿alguna duda tanto con las etapas como con las fases? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien, maestra. Ok. Entonces, ahora sí, ya que tenemos pues presente esta información, vamos a dar continuidad a el plan de consejería. Muy bien. Entonces, no sé si quieran tomarse unos 5 minutos para ir al baño, para tomar agua, Sí, servirse un café. Sí, gracias, maestra. Muy bien, sí, sí, ya las clases pasadas los tuve las 2 horas ahí pegados al teléfono. Entonces, bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ¿les parece? Sí, maestra. Gracias. Ok, gracias. entonces son las 9:04, nos volvemos a conectar 9:15, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a pasar a revisar el formato. Les voy a compartir pantalla. ¿Hasta este momento tienen alguna duda con lo que acabamos de revisar? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a revisar el formato. De la misma forma hay que verificar cuál es el orden de mi documentación, qué documentos incluye este entregable, el entregable 4, planeación individual del tratamiento con el usuario. Son 4 documentos. Es un plan de consejería individual, es una nota de evolución de la consejería individual, es un plan de vida y un plan de prevención de recaídas. Entonces, yo voy a subir un solo PDF con estos 4 archivos. Por supuesto, ya debidamente llenados. Tenemos el plan de consejería individual. Entonces, como les decía en las indicaciones, aquí está la lista de los documentos. Y acá, en la parte inferior, más abajito, están los formatos. Plan de consejería individual. Los datos de identificación, nombre del usuario, seguimos con anonimato, un solo nombre y un solo apellido, un seudónimo, no sé cómo lo estén trabajando, pero vamos a darle continuidad como las notas de evolución. Número de expediente, de la misma manera, mantener esa secuencia, el sexo, la fecha y la edad. Resultado de la valoración realizada al usuario. Consumo de alcohol y otras drogas. Aquí, ¿qué es lo que encontramos dentro del consumo de alcohol y otras drogas?
¿Y cómo vamos a trabajar su abstinencia? ¿Cuáles van a ser las técnicas? Dentro de salud física y mental, los inventarios de depresión, ansiedad, ¿cómo estamos? ¿Qué encontramos? Y también si encontramos algunos síntomas, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué técnica se va a utilizar? Situación en diferentes áreas de vida. ¿Qué es la necesidad encontrada? ¿Cuál es la prioritaria? Metas y objetivos de la consejería en adicciones. Vamos a establecer en conjunto cuáles van a ser los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí puede ser por área de vida, priorizando, dependiendo de cuál sea el caso. Al igual que las metas a mediano y o largo plazo. Pueden ser por área de vida o cuáles son las prioritarias. Acciones específicas. ¿Cuál es el compromiso del usuario para dejar el consumo? Literal. Se lo pueden preguntar, que inclusive él lo escriba, como ustedes lo prefieran. Logro y mantenimiento de la abstinencia. ¿Qué técnicas se van a trabajar para mantenerlo? Aquí, metas por áreas de vida. Entonces, si acá arriba, por ejemplo, lo puse de manera general, en metas a mediano y largo plazo, aquí ya en metas por áreas de vida puedo detallarlo, ¿no? Prevención de recaídas, de la misma forma. ¿Cómo vamos a prevenir una recaída? ¿O qué estrategias se van a aplicar? ¿Qué estrategias de afrontamiento se van a aplicar para la prevención de recaídas? Y con ello finalizamos el plan de consejería individual. Tenemos las firmas correspondientes, tanto del usuario como mi firma y la firma del director. Recuerden que todas las firmas son en tinta azul. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con el plan de consejería individual? Ok. Entonces, el siguiente formato dentro de este entregable es la nota de evolución. La nota de evolución ustedes ya la saben llenar. Ya les enseñé cómo llenar esta nota de evolución. Si tenemos alguna duda sobre cómo se va a llenar la nota de evolución, recuerden que aquí tenemos la grabación de esa sesión de encuadre. Nos vamos a trabajo en clase, en donde se les da la bienvenida. Tenemos una introducción. No, permítanme ver dónde está. Mario. No. Ok, creo que no la tenemos en la plataforma, pero si gustan les mando el link por el grupo de WhatsApp. Tenemos, a ver si está por aquí. Adelante, Victoria. Nos la mandó por Por WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, así es, al donde nos envía todos los, Al grupo de WhatsApp. así es, al grupo de WhatsApp. Ok, entonces, a ver. Si nos vamos aquí a ISC,
Videos, integración de expediente. Tenemos 3. Ok. Mm, mm, mm. Ok, permítanme buscarlas. Denme la oportunidad de buscarla para que les vuelva a enviar el enlace. A ver si está en alguna aula. Esos son los de inducción. Ok, si no se las vuelvo a cargar y se las envío, les envío el enlace. Aquí tengo la grabación. Entonces, para que ustedes, si tienen alguna duda, lo revisen o de igual manera, si queda alguna duda de cómo llenar la nota de evolución, se pueden poner en contacto conmigo para que les explique. De igual manera, tenemos el ejemplo en la plataforma. Entonces, me regreso a ISC. Ok, ¿qué vamos a hacer con la nota de evolución que nos está pidiendo este entregable? No voy a hacer una más de las que yo ya estoy haciendo. Si ustedes revisan, la instrucción es que se agregue una nota de evolución. Aquí entre paréntesis está el número 1. Entonces, ¿qué nota voy a agregar a este entregable? Tu primera nota de evolución de tu usuario con el que estás integrando todo el expediente. Solo la vas a anexar a la entrega. El plan de consejería sí lo vas a elaborar. La nota de evolución, vas a agregar tu primera nota de evolución del usuario, porque todos los documentos tienen que coincidir con el nombre. Y nos vamos a pasar al plan de vida. Entonces, el formato de la nota de evolución se encuentra en la asignación de notas de evolución. Ustedes ya han venido subiendo sus notas de evolución. Aquí pueden descargar la nota de evolución, el archivo. Recuerden que es una nota de evolución por usuario de las 2 sesiones que tenemos a la semana. ¿Ok? En el caso de Christopher y en el caso de Mónica, que se acaban de incorporar, ya hablé con Mónica, ya le expliqué justamente cómo va a ser el proceso de las notas de evolución, la entrega. Chris, si me regalas unos minutitos al término de la clase para explicarte, te lo agradecería para que no se me vayan a angustiar. ¿De acuerdo? Ok, entonces vas Sí, a claro. agregar gracias, Christopher, la nota de evolución que tú ya tienes. Y vamos a retomar. El siguiente formato es el plan de vida. Vamos a descargar el documento. Recuerda que es a color o blanco y negro, como tú lo prefieras. Y dentro del formato de plan de vida. Un plan de vida supone la enumeración de los objetivos que una persona va a querer lograr a lo largo de su vida. Y una guía que propone también cómo alcanzarlos. Este plan incluye tanto metas personales como metas profesionales, económicas, espirituales, entre otras áreas de vida. Entonces, este formato les va a permitir visualizar tanto el punto de partida como reflexionar sobre las decisiones hasta el ahora, identificar los propósitos, visualizar los objetivos y también pues cuál es la conclusión. Ya hablábamos un poco sobre el formato, el plan de vida, ¿no? Sobre el diseño, la importancia de diseñar un plan de vida. Los datos iniciales de identificación de la misma forma, ningún documento se puede quedar sin nombre, sin número de expediente, sin el dato correspondiente. Dentro de los propósitos vamos a colocar en conjunto con el usuario cuáles son las metas a corto plazo, cuáles son las metas a mediano plazo y las metas a largo plazo. Hay que ser muy realistas. No tratemos de idealizarlo.
Seamos lo más realista posible. Desde tu punto de partida, desde tu punto A, saber cuáles son mis recursos, ¿no? Porque a lo mejor mi meta a corto plazo es abrir una clínica, pero ahorita no tengo trabajo, pero tampoco tengo dinero, no tengo ahorros. Entonces, pues no podría, como yo también, incitarlo, ¿no? A que, pues sí, vamos a abrir una clínica si quieres, yo te apoyo, yo te ayudo en este momento. Sino desde el punto de partida, ¿no? Desde dónde estamos, cuáles son nuestros recursos, qué es lo que tenemos, qué hay y qué vamos a hacer con ello. Entonces, a lo mejor podría ser una meta a largo plazo, pero inicialmente, ¿qué voy a hacer para llegar a esa meta? Por el momento, pues quizá asistir a todas mis sesiones de psicología, ¿no? De consejería, terminar mi tratamiento. A mediano plazo, una vez que termine mi tratamiento, voy a retomar mis estudios o mi vida económica, laboral, para entonces sí, a largo plazo, ¿no? Ahorrar para a largo plazo, pues empezar con la estructura de una clínica para pagar la renta de un espacio, para la adquisición de un inmueble, no lo sé, todo lo que se necesite. Y esto nos estamos proyectando, ¿no? Porque hay casos en los que inclusive levantarse de la cama pudiese ser una meta. Entonces, dependiendo del caso, es como vamos a ir también estableciendo estos objetivos que sean realistas. Para nosotros puede ser algo muy simple, ¿no? Como tu objetivo va a ser levantarte todos los días y meterte a bañar y tender tu cama. En realidad, sí conocemos su estado emocional, por supuesto, y justamente por ello es que vamos a validar su estado de ánimo, si está atravesando por un cuadro de depresión. O sea, todos los factores presentes los vamos a tomar en cuenta. Y puede que sea algo muy simple, a simple vista, pero ya en sus condiciones es completamente distinto. Entonces aquí pues también trabajamos mucho la motivación. Y las estrategias para lograr las metas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para cumplir tus metas a corto plazo, para cumplir tus metas a mediano plazo y para cumplir tus metas a largo plazo? No me endulces el oído, no me digas lo que yo quiero escuchar. Repito, hay que ser realistas. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué tanto estás dispuesto a generar el cambio en tu vida? No, porque puede que solamente lo esté diciendo pues para ayudarnos con la tarea, ¿no? Igual, puede que, o sea, que nos esté mintiendo y nosotros ni nos demos cuenta, si no nos vamos a dar cuenta o nos estemos dando cuenta, pero pues aquí el objetivo no es desenmascararnos, ¿no? Y decirte, tú me estás mintiendo, ya no voy a creer en ti, he confiado en ti y lo único que haces es mentirme. No, en realidad no. Sí sería bueno, oportuno quizá puntualizar esa parte, pero la intención es que sea principalmente honesto, sincero consigo mismo, con, sí, consigo, para que eso pueda funcionar. Si está dispuesto a generar ese cambio,
Y de igual manera, considerar también la etapa de cambio en la que pues se encuentra. Porque si tengo un usuario en una etapa de precontemplación, pues no van a haber objetivos, no van a haber metas. O van a ser dentro del consumo. Quizás sería incrementar sus dosis, llegar al éxtasis. Digo, y no es que, o sea, nos esté como tomando el pelo, ¿no? O algo así, sino al contrario, pues tenemos que tener muy presente que es una etapa complicada. Y bueno, para finalizar con este formato, las firmas correspondientes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, el formato que sigue es el plan de prevención de recaídas. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Aquí es donde ya vamos a trabajar con los factores de protección y los factores de riesgo. Ok, entonces, pues los datos de identidad, igual. Instrucciones. ¿Para qué nos sirve un plan de prevención de recaídas? Bueno, primeramente va a facilitar que el usuario identifique situaciones de riesgo para consumir. Ya lo vamos a ver más abajito. Y también reconozca cuáles son tanto las actividades como los recursos disponibles, tanto familiares como sociales, para que pueda evitar una recaída o reponerse también de las que pudiese tener y también mantener las acciones que le permitan ir avanzando. Entonces, todo esto va a ser con la finalidad a fin de que favorezca su recuperación. Ya hablábamos un poco sobre la recaída. Entonces, esto va a aplicar para el término y el seguimiento de su tratamiento. Y podamos, dentro de las habilidades para la vida, desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, tenemos las instrucciones, las cuales nos dice describir detalladamente qué hará si se encuentra en una situación de riesgo, desde el inicio hasta el final. ¿Qué vas a hacer? Considere aquellas conductas o acciones que le han funcionado en el pasado para evitar el consumo. Como mínimo, piensa en 3 planes para prevenir las futuras recaídas. Entonces, primeramente vamos a identificar cuál es la situación de riesgo. ¿Por qué pudiese haber una recaída? ¿Cómo te has sentido cuando has tenido una recaída, no? ¿Qué ha sucedido? ¿Recuerdas el día que me platicaste, me comentaste que discutiste con tu familia, que tuviste un problema en el trabajo, que algo no salió como tú esperabas y ese día consumiste nuevamente? ¿Qué pasó ahí, no? Ah, sí, pues es que ese día me sentí, no sé, el problema fue, o que te empiece a describir la situación. ¿Consideras que si vuelve a suceder, probablemente consumas nuevamente? Es decir, te peleaste con tu pareja, por ejemplo, y ese día consumiste. ¿Cuál es tu situación de riesgo? Que haya un conflicto con tu pareja o con tu familia, o que haya un conflicto en el trabajo, no lo sé. Esa es la situación de riesgo. Entonces, se van a apoyar
de identificar 3 situaciones de riesgo. ¿Y cuál va a ser el plan de acción? 1, ¿cómo vas a afrontar la situación? 2, ¿cómo afrontarás las emociones? 3, ¿cómo controlarás tus pensamientos? Y 4, ¿a qué personas vas a recurrir para que te ayuden a afrontar la situación? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Quiénes son tu red de apoyo? Esto todo con el fin de que no consumas, de que en ese momento que te estás peleando o que te acabas de pelear o que sucedió algo en el trabajo, en la escuela o que hubo una crisis de ansiedad o alguna situación que se haya identificado, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a contenerte? ¿A quiénes vas a recurrir? Con el fin de que no consumas. Esto, por supuesto, no nos va a asegurar que no consuma, pero sí es una herramienta muy importante, porque principalmente ya está validando sus emociones. Ya identificó que cuando se siente triste, consume. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te sientas triste? ¿No sentirte triste? Imposible, porque no puedes controlar tus emociones, pero sí puedes tener contención. Entonces, vas a vivir tu emoción, vas a sentir tu emoción y luego, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar técnicas de respiración, voy a hacer alguna actividad, le voy a llamar a mi consejero, a mi consejera, voy a acudir al grupo, a la clínica. Ayúdanos a ayudarte. Entonces, como les decía, son 3 situaciones de riesgo con su respectivo plan de acción dentro del plan de prevención de recaídas y sus firmas correspondientes. Entonces, una vez que ustedes ya tengan llenados estos documentos, pues los van a escanear, van a subirlos todos en un solo PDF, incluyendo la nota de evolución. Recuerda, no tienes que hacer una más de las que ya estás haciendo, vas a anexar la primera nota que hiciste. Esto para cumplir con la indicación del entregable. Conserven todos sus documentos, todas sus notas, porque en la parte final probablemente los volvamos a utilizar. Entonces, para que pues evitemos trabajar doble, ¿no? Lo subes en tu asignación correspondiente, entregable 4. ¿Qué pasa si te subes, si subes un archivo, se te va un archivo que no corresponda al entregable? Te lo voy a devolver para que puedas subir en la asignación correspondiente el archivo que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, la fecha de entrega del entregable 3 fue del 27 de junio. Entonces, considerando que es una semana y media, pienso yo que este entregable podríamos entregarlo el día 30 de junio. Pienso que es suficiente el tiempo para que ustedes puedan cumplir con las entregas, que son prácticamente una semana, 12 días, casi 2 semanas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero vas a entregar el entregable 3 y después el entregable 4. Como pueden ver, son 4 formatos que se llenan en una sesión, se realizan en una sesión. Entonces, no hay tanto problema, tanto tema.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, nadie dice nada. Sí, maestra. Sí, Sí, de de acuerdo, acuerdo, maestra. maestra. Adelante, Cristian, gracias, chicos. Maestra, a mí mañana me toca ir con el chavo. Bueno, estoy en jueves o viernes. Ujú. Puedo adelantarme y, bueno, pues depende del tiempo, hacerlo de una vez. Sí, exacto. Esa es la fecha límite. Pero si tú en esta semana los tienes, sube tus entregables. Y son usuarios, recuerda, hay que aprender más bien hay que familiarizarnos con los conceptos que ya estuvimos trabajando. Ok, ok. Muy bien. Victoria, adelante. Levantaste tu manita. Siempre no, profesora. Me arrepiento, mejor no digo nada. No, lo que pasa es yo le iba a decir al contrario, que si no podía ser como para el 1 de julio, pero no está bien, hago lo posible por tenerlo para esa fecha. De acuerdo. Gracias, Victoria. Muy bien. Entonces, nos hacen falta 2 semanas y nos harían falta 2 entregables. Recordemos que todavía después, terminando la materia, tenemos 2 semanas de taller, entonces vamos bien en tiempo para que no se me vayan a angustiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, comentario, ya asigné la fecha, entonces se les va a reflejar en su plataforma. Las notificaciones, también revisen las notificaciones. Sí, maestra, Adelante, muchas, Paco. sí, maestra, muchas gracias. Pues estoy bajando lo de la norma 028 y no me baja. Está bajando y no. Nomás no. Ujú. Me espero Ok. a ver si va. Ajá, sí. Y Sí, ya, lo si no, revisó. me comentas. Ok, Ok. gracias. Gracias a ti, Paco. Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay alguna duda, podemos irnos desconectando. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente Buenas Buenas semana. noches, noches, profesora. maestra. Bye. Buenas noches, Buenas noches, descansen. maestra. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bye. Cris, no te me vayas. Gracias, buena noche. Ok, déjame frenar la grabación.